días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar y la hora en el que nos esté viendo. Para nosotros en Vida, Iglesia y Sociedad es un placer que nos acompañe en esta ocasión. Gracias por darnos siempre el privilegio de permitirnos entrar en tu vida a través de este medio. Una de las grandes preocupaciones de todo hombre, de toda mujer, que quiere tener una relación personal con Dios o que tiene una relación personal con Dios es conocer la voluntad de Dios. Y de hecho, la gran pregunta que siempre nos hacemos ¿es posible conocer la voluntad de Dios? ¿Es posible que el hombre y la mujer pueda descifrar lo que Dios le está diciendo y el camino que Él está trazando delante de nosotros para que caminemos? Ciertamente la respuesta es afirmativa. La voluntad de Dios es conocible porque Dios nos ha dado manera en la verdad revelada en la Sagrada Escritura para que nosotros podamos entender su voluntad. Ahora, uno de los grandes problemas que también tenemos es que nos formulamos la pregunta sobre la voluntad de Dios de una manera, quizás, no quiero hablar de equivocada, pero no lo abordamos de la manera correcta. Nosotros queremos conocer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros nos acercamos a ella? Cuando nosotros estamos preguntándonos si es posible conocer la voluntad de Dios y la respuesta categórica es sí, la voluntad de Dios es conocible, nosotros podemos llegar a conocer y a entender la voluntad de Dios. Siempre nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Y ese cómo tiene que ver como si estuviéramos buscando un manual. Y la verdad es que la voluntad de Dios es conocible en función de algo que tú y yo hacemos. Y te quiero brindar la oportunidad de cambiar el cómo entender la voluntad de Dios, qué hacer para nosotros llegar a entender la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Roma en el capítulo 12, verso 1, 2 y 3, nos da 3 recomendaciones que nos permitirán a nosotros entender y poner en práctica la voluntad de Dios en nuestras vidas. El primer versículo en la Nueva Versión Internacional dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pablo nos está diciendo que el primer paso que nosotros debemos dar para poner en práctica, para conocer la voluntad de Dios, es estar disponible a ofrecernos nosotros mismos en sacrificio. ¿Qué significa esto en términos concretos? Que yo estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Cuando yo asumo el negarme a mí mismo, el no ir en la dirección de lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero, y yo prefiero descubrir cuáles son las cosas que yo puedo hacer para que otros alcancen el bienestar, el desarrollo, la plenitud de vida. En ese momento yo estoy asumiendo sacrificio. Cuando una persona que le pasan un test de inteligencia en la universidad al momento de ingresar a la carrera profesional y le dicen los resultados del test, tú puedes estudiar lo que tú quieras estudiar, pero ella decide que quiere estudiar, vamos a decir, educación, enfermería, porque entienden que desde esa plataforma
profesional pueden impactar mejor la vida de la gente. Le van a decir, pero esas son profesiones que no generan los mejores beneficios económicos para la gente. Entonces, sí, pero yo no ando buscando el beneficio económico, yo ando buscando impactar y hacer la diferencia en este mundo. En ese momento yo estoy asumiendo sacrificio. Cuando yo estoy dispuesto a sacrificarme, cuando yo estoy dispuesto a ofrecer mi cuerpo en sacrificio, entonces yo puedo entender qué es lo que Dios quiere que yo sea y haga en esta vida. Por lo tanto, el primer paso, yo estar dispuesto al sacrificio. Yo estar dispuesto a negarme a mí mismo. Inmediatamente yo asumo poner distancia entre mis deseos, entre mi voluntad, entre aquellas cosas que a mí me gustan y me benefician, por preocuparme y ocuparme en el bienestar de los demás. En ese momento yo estoy caminando en la dirección de lo que Dios en su palabra ha revelado para nosotros. Ezequiel dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Miqueas 6, 8, 6. ¿Qué es la idea? Él no nos dejó a oscura. Él se reveló y reveló lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por lo tanto, todo comienza con un primer paso al sacrificio. El segundo paso que nosotros debemos dar en ese camino lo dice el verso 2. No se amolden al mundo actual, es decir, no se acomoden a la manera en la que el mundo en estos momentos está pensando, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si bien es cierto, el primer paso comienza con la disposición al sacrificio, ahora la segunda parte para conocer esa voluntad, para conocer las características de la voluntad de Dios en mi vida, yo tengo que estar dispuesto a cambiar mi manera de pensar. Pablo le está diciendo, la manera en que ustedes piensan, poniéndose a ustedes en primer lugar, tratando siempre de ganar la discusión, aunque pierda la relación. Esa manera es imposible que tú puedas alcanzar con el conocimiento de la voluntad de Dios. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Muchas de las cosas que nosotros hacemos y muchas de las que decimos es producto de un sistema de pensamiento viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Nosotros tenemos una cantidad de información que la sociedad nos da, que nos da la escuela, que nos da la universidad, que nos da la barriada en la que nosotros nos criamos, que nos da el entorno laboral en el que estamos, que nosotros tenemos que sentarnos y hacer un análisis. ¿Qué tanto de esto que yo pienso o cómo yo pienso viene de un entorno viciado y no de la revelación de las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos a mano? Pablo dice, transfórmense, no se amolden. Es muy común y es hasta cierto punto fácil tú adaptarte al momento, al lugar donde está, porque ir contracorriente te convierte en un bicho raro en medio de la sociedad. Tratar de hacer lo correcto en un mundo que nos empuja a hacer lo malo, nos obliga a nosotros a que nos detengamos y revisemos nuestro sistema de pensamiento. Pablo dice, tú no podrás entender la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta, pensando de la misma manera en que estás pensando, o que ha estado pensando, o que el mundo te ofrece como medio de pensamiento.
tiene que revisar tu manera de pensar. Entonces tenemos un primer paso, estar dispuesto al sacrificio. Un segundo paso, transformar tu pensamiento, no amoldarte, no acomodarte al mundo actual, sino transformarte, ir contracorriente al mundo actual. Y el tercer paso que Pablo nos da, está en el verso 3, que dice: por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Y esto tiene que ver ahora con una imagen, una opinión equilibrada de ti mismo. Todos nosotros hemos sido cableados por Dios con dones, habilidades que nos hacen únicos y diferentes dentro del espectro humano en el que estamos. Tienes habilidades naturales y otras ganadas producto de los estudios que te hacen ser diferente. Pablo dice: sean capaces de tener una imagen equilibrada de ustedes. No piensen más alto, no piensen más bajo, sino piensen equilibradamente, piensen con moderación. Así que tienes el permiso de reconocer que tienes valores, que tienes virtudes. Tú puedes hablar de tus virtudes, puedes hablar de las cosas que tú entiendes son buenas en tu vida, y aquellas que no son buenas, comprometerte a trabajar para superarlas. Pero no puedes pensar de ti que no vales nada o que no tiene ningún valor, porque eso es mentira. Tiene que asegurarte que la imagen que estás teniendo de ti está acorde con los dones y con las habilidades que Dios te ha dado, porque Dios nos ha dado a todos nosotros habilidades con las que vamos a impactar en nuestro entorno y vamos a ser evaluados por Él a partir de ahí. Por lo tanto, no pienses que tú eres un cero a la izquierda, que tú naciste para que haya más gente en el mundo, porque eso no es verdad. Si alguien viene frente a ti a insultarte con ese tipo de afirmaciones, tú tienes la obligación de enfrentarlo con lo que dice las Sagradas Escrituras y ponerlo, como decimos en un buen dominicano, en su sitio. No puedes dejar que nadie te menosprecie, porque Dios te ha hecho con habilidades, con dones que nadie los tiene tú. Y esos son dones, talentos, con lo que tú vas a hacer la diferencia en el mundo. El mundo va a ser mejor porque hay personas como tú viviendo en él. Eso es algo que tiene que tener conscientemente. ¿Es posible entonces conocer la voluntad de Dios? Sí, es posible. Y para eso tenemos primero que estar dispuestos al sacrificio, transformar nuestra manera de pensar y tener un pensamiento equilibrado de nosotros mismos. En esos pasos está encerrada la oportunidad para que tu vida sea diferente. Dios quiso que todos nosotros trabajemos en dirección a la transformación y al bienestar común. Yo espero que estos consejos te sirvan para que tu vida sea diferente, porque la vida, la iglesia, la sociedad en sentido general requiere de hombres y mujeres que estén dispuestos a conocer y a poner en práctica la voluntad de Dios. Será hasta una próxima ocasión cuando nos volvamos a juntar en vida, iglesia y sociedad. Gracias por tu atención.